Como siempre, por cierto, y de María Rodríguez y Asisa Portugués desde la producción del programa, Javi Rodríguez en este caso de la selección musical, John Valencia en las redes sociales, José Luis Fernández en la sala de máquinas y quien les está hablando, J.R. Díaz. Una vida de hogar, búscate un marido, anda, corre y búscatelo. Bueno, como siempre, ese menú, ese programa, el índice del programa, del contenido que vamos a trabajar hoy en nuestro programa. Vamos a comenzar hablando como siempre, con el mirafondo, en este caso, un tema interesante, ahora se los comento. Vamos a seguir luego hablando con el amigo José Luis Llanes, que es cronista, y vamos a hablar de dos figuras canarias. Estamos desconocemos mucho nuestras figuras, nuestra historia. Vamos a hablar con José Luis, que nos va a hablar de dos figuras canarias y sobre todo de Gran Canaria, o naturales de Gran Canaria, que son el poeta Tomás Morales y Néstor Álamo. Luego vamos a hablar con Juani del Castillo, que es agricultora ecológica, y vamos a hablar de un tema súper interesante, consumir ecológico. Yo creo que ya, a ver si vamos tomando conciencia del asunto, vamos a hablar con ella a ver qué nos cuenta. Luego vamos a hablar de otro tema también interesantísimo, la salud mental hoy. Para eso tenemos a Ana Concepción, que es la directora gerente de ATESAL, y vamos a hablar con ella, que últimamente se está hablando bastante de este tema. Y por último vamos a hablar con Emilio Lentini, que es enfermero y que es uno de los grandes puntales de un grupo de auténticos luchadores que comenzó hace ya muchos años. Nos va a contar cómo fue esa historia para la consecución de una obra súper importante para el sur de Tenerife, porque estamos hablando del hospital público del sur de aquí de Tenerife. Una lucha increíble que nos lo contará ahora y cómo ya está dando esos frutos después de tantos y tantos años. Todo eso naturalmente salpicado con la buena música. En este caso, para este sábado tenemos al grupo Celtas Cortos. Bueno, vamos a arrancar como siempre con esa reflexión que yo creo que nos viene a todos muy bien, esa reflexión de inicio del programa, de inicio del fin de semana, comentando con cosas que realmente nos hacen falta para nuestra propia filosofía y nuestra propia forma de ser y de estar y de vivir, ¿no? Vivimos una época en la que desgraciadamente todo lo que significa reflexión, todo lo que significa, yo creo que madurez y positividad, pues están bastante, en fin, ya vemos lo que hay, ¿no? Por eso recuperar buenos pensamientos, recuperar buenos espacios como los de Jesús Quintero, yo cada vez que puedo los saco. Vamos a hablar vamos a escuchar a Jesús Quintero en una de sus reflexiones hace ya muchos años, pero que sigue vigente. Habla de los analfabetos, de que siempre han existido analfabetos, ¿verdad? Pero él habla de estos alfabetos de hoy en día. Vamos a escucharlo. Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo.
Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, joder. Bueno, pues esas pequeñas reflexiones, ¿verdad? Yo creo que nos vienen súper bien para comenzar este fin de semana, y yo creo que todos los días, ¿no? Nos hace pensar y reflexionar un poco. Voy a aprovechar yo también para mandar ese recuerdo para esa figura que tanto tiempo estuvo con Jesús Quintero, con el Loco de la Colina, con el Risitas, que tanto nos hizo reír a todos, ¿no? Y a todas en este país, ¿no? Y que nos dejaba estos días, ¿no? En fin, lo que hay. Bueno, lo que antes les comentaba, vamos a arrancar el programa. Yo antes le estaba diciendo que todos sabemos que la gran carencia que tenemos nosotros en nuestra propia cultura, de las grandes figuras canarias, y que han marcado todo un hito, toda una historia, y que desde aquí, desde el Rompeolas, queremos ir sacando poco a poco para irlas conociendo, ¿no? Vamos a empezar con dos figuras de gran renombre, no solamente en Canarias, sino también a nivel nacional. Pero bueno, vamos a hablar ahora, porque justamente son de Gran Canaria. Vamos a hablar con José Luis Yáñez, que es cronista, que ya ha estado con nosotros hablando de muchos temas aquí en el Rompeolas, y con él vamos a hablar de dos figuras, del poeta Tomás Morales y de Néstor Álamo. Son dos figuras importantísimas en Gran Canaria, importantísimas en Canarias, importantísimas fuera de aquí. Vamos a comentar un poco, a conversar con él acerca de esas figuras. José Luis, buenos días. José Luis, buenos días. Pues parece que, a ver, algún problemilla hay. Vamos a ver. Sí, hola, buenos días, José Luis. No. Bueno, parece que hay algún problema para el inicio. Vamos a ver si ponemos un poquito de música, José Luis. Bueno, esos son los grandes problemas del directo. Algo ha ocurrido que no podemos contactar con José Luis. Vamos a ver si lo podemos intentar mientras José Luis intenta conectar con él. Y hablar un poco de eso, ¿no? De lo que estábamos hablando, de que esas figuras, vamos a ver si tenemos ya la oportunidad de hablar con José Luis Yáñez, y hablamos de Tomás Morales y hablamos de Néstor Álamo. Vamos a ver, parece que ya está al otro lado. Vamos a ver. José Luis, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Había un problema de entrada ahí que no había manera de poder contactar. Sí, están los tiempos nublados y eso debe ser que influye. Bueno, igual influye eso. Bueno, José Luis, ¿qué tal? Hablábamos ahora en la pequeña reflexión que hacíamos de Jesús Quintero, hablando de todo lo que nos hablaba él de los analfabetos de hoy, de las nuevas tecnologías, de toda esta historia que nos está afectando, ¿no? Y yo decía que teníamos que empezar a hablar y a conocer nuestras figuras y nuestra historia, y que hoy nos ibas a contar pues la de Tomás Morales y la de Néstor Álamo. ¿Por quién quieres empezar? Por Néstor Álamo, no porque lo ubique obviamente por encima o al lado o lateral, que cada uno tiene sus preferencias, sino simplemente porque tuvo mucha más relación con Terror, Néstor Álamo. Claro, estamos hablando porque tú eres el cronista de Terror, entonces claro, exactamente. te viene más cerca. Y tengo obligación de defender, y además pues aparte de que yo me considero en ese sentido un humanista completo, me interesa todo, absolutamente lo que se refiere al ser humano y a mi tierra en general. Y obviar a una figura como Tomás Morales sería obviar una parte importantísima de nuestra poesía y de la poesía relacionada con el modernismo, que es un detalle importantísimo, y muchas veces
que se deja a un lado. En lo que estás diciendo, me gustaría destacar antes de empezar que en esa ignorancia, en ese analfabetismo que existe hoy en día con respecto a muchas personas relevantes, destacadas, que han estado durante siglos formando o constituyendo la base de lo que es nuestra cultura, hay muchos arquetipos, es decir, la gente se viste con el traje de Néstor de la Torre y no sabe ni quién lo ha hecho. Las autorías de las canciones quedan ahí diluidas en el aire. Los trabajos que muchas personas han pasado investigando parece que al final sirven solo para un sector muy concreto de la población, porque para quien van dirigidos, que es para el pueblo en general, para que se quiera y se respete, al final no llega. Y repito, en ese sentido habría que recuperar las figuras, tal como tú has dicho, esas personas que durante mucho tiempo han dedicado su propio tiempo a investigar y a defender nuestras raíces. Claro. Bueno, cuéntanos de Néstor. Néstor nació en 1906 en Guía, de Gran Canaria, y no era una familia de pobres campesinos, era una familia bien situada, que tenía mucha relación con la música, y extrañamente, digo extrañamente por lo que explicaré luego, él era una mente inquieta, a él le interesaba todo, y después generaba una cantidad tan grande de creatividad que era imposible seguirlo. Cuando yo escribí su biografía relacionada con artículos de terror y la presenté después de más de 2 años de trabajo de investigación de estos artículos desarticulatorios, yo empecé la presentación diciendo: estoy harto de Néstor. Y en realidad es que es tan obsesivo en todas sus cosas que termina por cansar, pero también a la vez reconocía que no podía dejar de reconocer también que admiraba más profundamente a Néstor Álamo después de haber investigado de dónde procedía todo ese volcán de creatividad. Néstor Álamo, sin ser músico, no sabía escribir partituras, pese a ser, ya digo, perteneciente a una familia en la que estaba. A ver, repite, ¿cómo? ¿Que no sabiendo? No sabía escribir partituras. Néstor Álamo, siendo el nieto del director de la banda de Guía, no sabía trasladar lo que su mente generaba en música a una partitura. Tenía siempre que trabajar con un músico al que él le iba tarareando ese volcán de creatividad que tenía dentro. Qué curioso, y ¿no? Él, cuando explicaba de dónde surgían sus letras, decía que la letra y la música salían juntas. Veía una imagen que le impactaba, una imagen ideal de su Canarias, de los campos, de cualquier cosa que fuera, y él generaba una letra y le generaba la canción a la vez que la letra, y se lo tenía que tararear a alguien, a algún amigo. De hecho, en las partituras están pues reconocido pues el trabajo de los arreglistas y de los que lo pasaban a partitura para que los músicos lo pudieran interpretar. Y no siendo músico, no sabiendo de música, considerado con todo honor y toda justicia el creador de la canción canaria. Qué curioso. No siendo... Sí, digo que qué curioso, José Luis, es que lo que tú estás comentando a mí me recuerda, por ejemplo, cosas hiper curiosas, ¿no? Por ejemplo, gente que sabe hacer timples y no sabe tocarlo, o gente que, por ejemplo, esta semana, bueno, ayer me parece que escuchaba a unas declaraciones de Miguel Ríos en la que hablaba de que ahora, de que sacaba su último trabajo y tal, y él hablaba de que, bueno, que iba a ver si tenía tiempo para poder aprender a tocar la guitarra. Y entonces yo decía, digo, Miguel Ríos no sabe tocar la guitarra, ¿no? O sea, y tú ahora me comentas lo de Néstor Álamo, ¿no? Que yo digo, pero no, da la impresión de que debería saber todo eso y no lo sabe, ¿no? Exacto. Él tuvo la increíble suerte, desde donde estoy puedo ver la casa de los Sintes, en Teror, de la familia Sinte, donde él comenzó a veranear. Él, después de, bueno, que sepa la biografía, que viajó a Cuba, luego volvió ya con unas ideas muy claras, muy joven, pero ya con unas ideas muy claras de lo que quería. Se puso a trabajar en un comercio en Las Palmas, y así, atendiendo gente, conoció a la figura que fue su gran protectora y la que lo encaminó hacia los pasos del éxito posterior, que fue doña Clara Sinte. Doña Clara Sinte Rodríguez, años más tarde de conocerlo, terminó por ser pues la mujer del
del presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, don Matías Vega Guerra, y doña Clara siempre estuvo protegiendo a Néstor Álamo. Néstor Álamo pasó a ser, por insinuación, por indicación de doña Clara, el secretario no del Cabildo, que he visto en algunos textos ese error. No era el secretario, obviamente, del Cabildo, era el secretario particular de don Matías Vega. Y don Matías Vega le encargaba a él cosas que no sabía ni cómo solucionar, como por ejemplo cuando la gente de aquí de Teror, los comerciantes, los políticos, fueron en los años 40, una vez acabada la guerra civil y la Segunda Guerra Mundial, a pedirle por favor que el Cabildo interviniera porque Teror se moría y que había que generar algo que trajera gente aquí. Y Matías Vega pues se dirigió a Néstor Álamo y le dijo, crea algo para Teror. Y Néstor Álamo fue a Tenerife, vio pues lo que había allá en San Benito y en San Isidro, y yo digo, cuando he escrito sobre eso, digo siempre que después hizo lo que le dio la gana. Y inventó el que hoy puede ser considerado como el acto donde la canariedad, por decirlo de alguna manera, se manifiesta más abiertamente en esta isla, que es la romería de Nuestra Señora del Pino. En 1952, que impergeñó todo eso y además le dedicó, porque cada año, en ese año y en los dos sucesivos, hizo una canción para Teror. Y Hay Teror, qué lindo eres, Caminito de Teror y Palpino surgieron en los primeros años 50 porque él quería ofrendar a Teror su arte, lo que él hacía, y porque se sentía bien haciendo todo esto, creando cultura. José Luis, y entonces tiene que haber un poco algo en ese inicio, digamos, lo que él palpó, me refiero a las romerías de la isla de Tenerife, por ejemplo, le sirvió un poco de idea. Cuando me hablan de esto, dice que ha escrito, él escribió lo que vio allí, y de hecho en el libro recojo los enfoques que él veía y que le parecía raro, y que en algo tan cuidado como eran esas dos romerías, estuvieran cantando canciones como Balancé, canciones, por decirlo de una manera, contemporáneas al momento, claro. No canciones hechas para eso a propósito, o canciones que recuperaran los sones canarios, los palos de nuestra tierra. Vale. Y aquí hizo poco más o menos lo mismo, pues él creó canciones. Cuando en la romería de Hay Teror del 1952 generó Hay Teror, aquí, al ladito mismo de mi casa, en lo que actualmente es la dulcería de los Benítez, hizo un casting. Él le dijo a Mari Sánchez, tú lo vas a grabar, tú la vas a cantar en otro lado, pero en Teror, delante de la Virgen del Pino, la canta el pueblo. Hizo un casting de los que muchachitos y muchachas que en aquel momento pues eran más parranderos del pueblo, y a una pareja, a José Luis Vallejo y Carmina Esteves afortunadamente aún vive, fue a los que nombró para que cantaran Ay Teror, qué lindo eres, la primera canción que se cantó de él delante de la Virgen del Pino en la primera romería del Pino. Y él era un generador de cultura, él estaba permanentemente inventando. Yo lo comprendo muchísimas veces cuando me dicen que si escribo mucho, digo, es que cuando termino de escribir un artículo ya estoy cansado de él, ya estoy generando otro. Y en muchas cuestiones, cuando pude investigar en esta tontería que tengo en la cabeza, me parezco a Néstor Álamo. Igual fue tu maestro, ¿no? Ha sido tu maestro. Mira, es verdad que generas un montón de información, es verdad, lo puedo asegurar, porque siempre estás investigando, por lo menos de lo que me mandas a mí, bastante, un montón, ¿sabes? Mucho. Sí, mañana aparecerá en prensa mi enfoque sobre los 50 años del colegio Alcalde Ramírez Betancourt, que se cumple este año, y la figura del alcalde Ramírez Betancourt, José Ramírez Betancourt, que descendiente de teroense, fue el que hizo en los años 70 crecer las palmas. Entonces, José Luis, cuando tú terminas de trabajo, tú no te sientas en una piedra allí mirando lo que hiciste, sino que tú sigues. No. Es que a veces hasta me olvido. No me acuerdo, ya está entregado, leído, visto. Muchísimas gracias a todo el mundo. Aprendan a defender, que cuando ustedes sepan defender su tierra, ya yo no hago falta para nada. Pero ya estoy preparando el siguiente, y a veces estoy trabajando en 2 y 3 a la vez. Néstor Álamo era así. Y Néstor Álamo, sin ser arquitecto ni saber hacer con un canto caña en ese mundo, hizo el edificio que en Las Palmas los mismos canarios no sabrían decir si es del siglo XVII, XVIII, cuando en realidad se inauguró en 1957, y que es la Casa de Colón. Él simplemente contaba con gente que le ayudaba.
perdón, o que estaba a su lado como Santiago Santana, que trabajaba para el Cabildo, y que don Matías Vega le dijo, ponte tú a trabajar con él, porque cuando era embajador en Venezuela, don Matías Vega reconoció ante gente que conocía, perdón, estoy en la azotea y el aire es frío, reconoció ante gente que conocía que Gran Canaria no le pagaría jamás en la vida lo que había tenido que aguantar de Néstor Álamo. Las personas muy creativas están generando siempre necesidades a su alrededor. Y un día era la romería de Terol, otro día era el ídolo de Tara y la ermita de Tara en Telde, otro día era pues la casa de Colón y todo lo que se generó en torno a eso, otro día era el libro, y estaba permanentemente generando cultura. Y con todo que se le puede criticar de mucho, con todo lo mucho que se le puede criticar, el balance es siempre positivo. Y el balance de los creadores siempre es positivo, porque generan avance y mueven al resto de la población para que avancen en la cultura y avancen. Cuando aquí hace 5 años se cambió la procesión por motivos de seguridad y por otros motivos, la procesión del Pino, que llevaba así desde el siglo XVIII, el cura de por entonces, don Antonio Pereira, me decía, si yo no hiciera estas cosas, tú no tenías trabajo. O sea que los cambios, los avances son porque uno deja atrás otras cosas, y si dejas atrás otras cosas, generas algo nuevo. Esos pasos en la cultura que tienen siempre que ser respetando las raíces. Siempre tiene un árbol, crece y tiene hojitas verdes frescas en lo alto a 10 metros, 20 metros de altura, porque las raíces están muy bien agarradas a la tierra. Y cuando eso se traslada al mundo de la cultura, quien riega, quien alimenta, quien poda, quien genera el árbol de la cultura son personas como Néstor Álamo. Es verdad, es verdad, es verdad. Es la única manera que se mantenga siempre. Si no, el árbol, por mucho que tenga y muy bonito que sea, morirá. O sea, pero siempre estás, en el fondo estás como podando, siempre estás podando, vuelve otra vez a salir, vuelve por otro lado y así, ¿no? Sí, la cultura intocable no existe, por definición no es cultura. La cultura no es inmutable, tiene que avanzar, si no estaríamos todavía viviendo en la cueva o en un estadio anterior. Ha sido reconocido, Néstor, en el pueblo. Hay una confusión muy grande entre él y una persona a la que él admiraba y a la que él ayudó muchísimo en sus comienzos, que fue Néstor de la Torre. Néstor de la Torre llegó aquí en los años 30, falleció en 1938, y empezó también a generar, pues, que las casas había que pintarlas de blanco, que cómo hacer atractivas las islas para el turismo, y Néstor Álamo ayudó a Néstor de la Torre, entre otras cosas, a difundir su famoso traje. Cuando la gente dice, me voy a poner el traje de Néstor, no saben muy bien a qué Néstor se están refiriendo. Pero bueno, para eso está el que indaguen y el que busquen. Bastante es que se interesen por quién creó el traje de Néstor. Pero yo he hecho mucho de menos que oye, de gente que te digo yo, como mínimo, gente que han sido referentes, verdaderos, la vanguardia de un montón. Y sin embargo, quizá ahí en Gran Canaria son más, pero quizá para otros lugares son desconocidos. Es la auténtica, o sea, yo creo que se ha trabajado mal la historia, ¿no? De no haber encontrado la fórmula para irle dando a nuestra gente todo su pasado y toda la experiencia que han tenido otros, ¿no? Así es. Pero mira, yo con Néstor Álamo hablé muy poco. Me lo presentó mi padre cuando era alcalde, que le hizo el primer acto público que hizo mi padre después de las fiestas del Pino del año 83, cuando entraron, fue un homenaje a Néstor Álamo. Y ese día lo conocí, yo tenía 23 años y conocí a una persona que admiraba, pero ahí en el aire sin conocerla. Y supe de su interior tan profundo y tan profundamente humano, y su carácter áspero por fuera, porque era muchos amigos que lo conocían decían que cuando se llegaba a la puerta de la casa había que preguntar desde fuera, ¿hoy estás noble o estás plebeyo? Si estaba plebeyo no te vale. Era como muy extremo, era como muy extremo. No contemporizaba, era o estoy contento y feliz y con ganas de hablar, o a mí no se me estén acercando. Pero bueno, eso es un aviso. Hoy no me molestes porque estoy, pues no lo molestes,
Ese día, el día en que él hizo la presentación, se le reconoció, se le puso el nombre de una avenida, una calle que se acababa de hacer, Avenida Néstor Álamo, aquí en el pueblo de Teror. Él aclaró: voy a mostrar un cuadro que es la única representación de la Virgen del Pino con el manto de los navíos. Por favor, no le hagan fotos. Lo dijo tantas veces que lo que consiguió al final fue que cuando descubrió el cuadro, los fotógrafos se tiraran sobre él como locos. Le pegó un bastonazo al primer fotógrafo al que acertó, que le rompió la cámara. ¿Ah, sí? Y en unidad gremial, todos los periodistas que estaban siguiendo el acto hasta ese momento se marcharon, y la última parte, que fue el homenaje del ayuntamiento con un concierto, una tentempié, un brindis y tal, ya no tuvo presencia de los periodistas. Y mi padre decía, con esa tosquedad de gente de campo que tenía mi padre, porque mi padre era de aquí del pueblo y tenía mucha relación con gente que era así, sencilla. Y él me decía: pero si dijo que no le hicieran fotos, ¿por qué se lo hicieron? Qué bueno, claro. Sí, y él dijo que no, ¿por qué se lo hicieron? Claro, el cuadro era de él. Tiene el puntito de traerlo para adornar ese día. Dice: por favor, no me hagan fotos, que yo guardo una fotografía de ese cuadro. Sí, si llega a ser ahora, José Luis, no tiene bastones para dar bastonazos. Los móviles hubieran salido inmediatamente. Claro. Este era Néstor, genio y figura hasta el mismo momento, porque en la sepultura estoy descansando, no me molesten, dice. Pues eso. Y cuando una figura como él estuvo en el candelero hasta inicios de los años 60, porque cuando faltó de aquí, primero para gobernador civil de Barcelona y luego para embajador en Venezuela, su gran protector Matías Vega Guerra, y sobre todo la figura protectora de su esposa, doña Carrera Sinte, él decayó políticamente, y el inicio de los 60 fue un momento de muchos cambios, entre los cuales pues influyó el que su presencia en la política decayó y su presencia en la cultura no decayó nunca. Y en los momentos en los que ya él se iba apartando, porque él era además esa aparente brutalidad que Néstor tenía, era simplemente: tú no me quieres, yo me voy, yo no tengo problemas ninguno. Pues cuando entendió que el mundo del folclore, el mundo de la cultura folclórica, de la cultura musical canaria, no necesitaba de él, que sí necesitaba, se comprobó muchísimo, sobre todo y desgraciadamente después de su muerte, pues tomó homenajes en vida y todo, pero cuando se comprobó que se apartaba un poco, pues gente como Mari Sánchez y su marido Mazo decían que a estos modernos que están recuperando cosas que en ese yo no tengo nada que decir, todo bueno, los años 70, 80 se recuperó las bases, las raíces más profundas de nuestro folclore, pero él decía, y Mazo y todos ellos, Mari Sánchez, ya se les acabarán los tajarastes. Como ya se les acabarán los tajarastes y tendrán que volver a nosotros y a la canción canaria, y a Teror y a todo lo que se había generado desde el año 30 y tanto hasta los años 80, 50 años de producción musical en el que estaba Néstor Álamo, Herminia Naranjo, porque ¿quién puede negar que forma parte de nuestra idiosincrasia una canción creada por Andrés Breda Plata como tartanero? Hoy es lunes, llega el Castel y mañana llega el Jaguar. Yo lo he escrito muchísimas veces cuando la gente dice: ¿y qué es el Castel y el Jaguar? Pues el Castel y el Jaguar eran los barcos de la Castel Union y de la Jaguar Line, las dos líneas navieras que nos unían con Inglaterra, y que el lunes y al inicio de semana llegaban trayendo y llevando y formando el mundillo que se generaba en torno al puerto de la Luz y al pueblo canario, que era pura cultura. Pues eso está ahí, eso es cultura que hay que respetarla. Y ya digo, el árbol de la cultura crece porque tiene las raíces y porque se poda, y a veces hay que podar. Y porque hay gente como tú, José Luis, que ahí en la azotea de tu casa estás amaneciendo y hablando de Néstor Álamo, cosa que muy poca gente puede hacer también. Mira, vamos a hacer una cosa, José Luis, vamos a dejar lo de Tomás Morales para otro día porque se nos fue ya el tiempo y somos gente que necesitan más tiempo, ¿sí te parece? ¿Te parece? Sí, sin problema ninguno. Un fuerte abrazo y un saludo para todos los que nos estén escuchando. Pues muchísimas gracias, José Luis. Un saludo a Teror
Y, coño, qué bien nos dejaste con el tema, dice que estaba esa brisita ahí en la azotea de tu casa. Gracias. Sí, Hasta estoy otra. en la terraza, es la terraza, la azotea está al lado y estoy disfrutando de la vista que como ayer el cielo lavó la cúpula, hoy brilla, porque está recién pintada, recién impermeabilizada, el tejado a mitad, pero ayer cayó la de Dios escrito sobre Terror y sobre toda la isla, y está brillante, ahora le está dando un rayo de sol, y la cúpula de la Basílica de Nuestra Señora del Pino es oro y plata ahora. Precioso, precioso. Tienes la capacidad de dibujar en el aire. Lo haces perfecto. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Chao. Un abrazo. Un abrazo, chao. Bueno, nos vamos con un descanso musical. Para esta semana, Javi Rodríguez nos ha preparado un grupo interesantísimo, ¿verdad? ¿Quién nos recuerda y quién no ha escuchado a Celtic?
Bueno, pues muy bien, después del 20 de abril de Celtas Cortos, en realidad teníamos que haberla colocado justamente el día 20 de abril, pero bueno, como estamos cerquita de esa fecha, ¿verdad? Ya hace poquitos días que pasó, pues viene bien escuchar a Celtas Cortos en ese 20 de abril. Bueno, pues seguimos, cambiamos de tema. Si antes estábamos hablando un poquito de historia de Néstor Álamo en Gran Canaria, ahora nos vamos a ir a hablar de un tema ecológico, vamos a hablar del consumo ecológico, de la agricultura ecológica, ese cambio de esa filosofía que tenemos que ir adquiriendo poco a poco, yo creo, ¿verdad? Para mejorar nuestro estado de salud y nuestro estado mental, yo creo, ¿no? Vamos a hablar un poquito del tema y para eso nos vamos a ir para hablar con Juan y del Castillo, que trabaja en Miramelindo, en el municipio de Arafo, aquí en Tenerife, y vamos a hablar acerca del tema de la agricultura ecológica y ese cambio ecológico, a ver cómo lo ve ella. Juan, y buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, sí. Es un estado ecológico. ¿Tú vives en un estado ecológico, sí o no? Yo vivo en un estado ecológico, sí, casi siempre. Casi siempre. Y entonces, en ese estado ecológico, ¿cómo nos ves a los demás que no estamos tan en ese estado ecológico? Hombre, creo que necesitan un cambio, pienso. Necesitan un cambio, dar un poco de más valor a lo que comen y un poco de menos valor a lo que llevan encima. Vale, muy bien. Oye, me encanta haber enfocado el tema así, porque ahora yo voy a hablar en nombre de los que están en el otro lado del Mississippi. Entonces, esos que están al otro lado quieren pasarse al mundo ecológico. Y entonces quieren que le digas cosas para que les demuestres que hay que cambiar de mentalidad. Venga. Bueno, ¿a quién? A los agricultores. Y a los consumidores. O sea, los que están al otro lado, yo quiero decir, mira, pues yo creo que deberíamos trasladarnos hacia el mundo ecológico por esto y por esto, por lo que fuera. Primero por salud, realmente. Yo creo que el principal motivo para trasladarse al mundo ecológico es la salud. En realidad, nuestra salud ahora mismo, que la incidencia de muchas enfermedades como el cáncer y otras muchas, alergias a químicos. Hay gente ahora que es curioso que ya no pueden ni vivir en ciertas casas por tema del tipo de pintura que tienen las paredes, cosas así. Y eso está todo vinculado con el exceso de pesticidas también y de químicos que vamos acumulando en nuestro cuerpo. Y una de las principales fuentes de eso es la alimentación. Comemos mucha comida procesada que ni sabemos muchas veces lo que es, y luego comemos también mucha comida de hipermercados, de cadenas, que vienen en su mayoría de países terceros que no son de la Comunidad Europea, en donde se permite utilizar determinados pesticidas y fitosanitarios en general, que aquí en España ya están prohibidos por la Unión Europea. Es esa hipocresía que tenemos tan enorme, también a nivel de los políticos, de prohibirnos cosas para que no se puedan usar aquí por nuestros agricultores, pero sin embargo en las grandes cadenas no hay ningún problema. Entonces, bueno, pues por ahí van las cosas. Yo creo que... Juan, y perdona, es que hay como ruido, no sé si es de viento o algo viento. Así. El viento. Sí, porque estoy aquí al aire libre. Claro, y no sé si puedo ponerme en un sitio donde no haya ruido. Mira, ahora parece que está mejor. Juan, ¿y quiere decir eso para mentalizarnos que para muchas cosas nosotros tenemos aquí unas leyes, ¿verdad?, que impiden que la gente aplique determinados productos, pero que quizá esos productos sí se aplican en otras partes y de ahí nosotros importamos alimentos, con lo cual... ¿no? Estamos en lo mismo, ¿no? Exactamente. Eso es, por ejemplo, eso es una cosa, y eso además es un hecho, es real. Y no hay quizás, es así. Es decir, probablemente la Comunidad Europea en ese sentido sea una de las instituciones políticas, digamos, que mejor protege a sus ciudadanos a ese nivel. Lo que pasa que luego esa protección desaparece cuando permiten la importación de productos de otros lugares que no cumplen ninguna de esas normas. Es un contrasentido, ¿no? Es un contrasentido enorme. Y luego los ciudadanos también somos corresponsables, porque un poco es nuestra conciencia la que tiene que cambiar. Si yo no me cuestiono por qué un móvil me cuesta 400 euros y cambio de móvil cada 2 años, pero sí me cuestiono que los calabacines cuesten a 1,50 € o a 2, en lugar de a 50 céntimos y que vengan de otros lugares donde a lo mejor hay explotación
laboral, y además se utilizan venenos que no están Mira, permitidos. qué pena, Juan, y es que hace mucho ruido, hace muchísimo ruido el... Sí. Sí, se oye fatal. Pues no sé qué hacer, porque ahora me cambié de sitio, pero no puedo, no tengo un sitio en el interior en donde estar. A ver ahora. Ahora parece que está mejor, sí. Ahora bueno, vamos a intentarlo. Sí, vamos a ver. Y si no, pues... Sí, vamos a ver. Mira, vamos a ver. Oye, ¿por qué crees tú que nos pasa eso? ¿Por qué hay determinadas cosas? Ahora no te muevas, que está genial. ¿Por qué no nos cuestionamos cosas que compramos de una manera y no nos importa? Y de lo más importante, que es con lo que nos alimentamos, pues nos cuestionamos esas cosas. ¿Por qué? Es una cuestión de valores, en mi opinión. Damos muchísimo valor a aspectos externos, estéticos, a la imagen y pues la moda, el vestuario, a aspectos también también tienen mucha culpa los instrumentos toda la comunicación de masas que se utiliza para que la gente compre esas cosas, toda la publicidad que nos hace crear un montón de necesidades que antes no existían. Pero también es eso, somos nosotros mismos. El sistema está creado para eso, para que compremos y compremos. Y cuanto más compremos, mejor. Pero si queremos comprar, hay que comprar mucho, hay que comprar barato, y luego además hay que comprar cosas superfluas, porque esa es la idea, ¿no? Y ahí no nos hemos cuestionado nada, y la alimentación es lo que queda en el último lugar. Es mucho más importante aparentar, parecer, tener determinados tipos de tecnología de juegos o de juguetes que son caros, tener teléfonos de última generación, tener, pero bueno, comer no es tan importante. Si te fijas, cada vez es menos importante. De hecho, el tema de cuidarse y de los cuidados está totalmente desvalorizado. Es decir, antes las mujeres nos quedábamos en casa, hacíamos la comida. Ahora nadie hace la comida porque las mujeres no queremos quedarnos en casa haciendo la comida, pero tampoco la hace nadie, ni tampoco se le da valor a eso y compramos la comida hecha. Con lo cual, bueno, pues es un sistema, ¿no? Es un sistema que podemos cambiar hacia adelante, desde la ¿no? reflexión. Vamos como corriendo, como news, ¿no? Vamos como corriendo. Vamos corriendo, efectivamente. Y no cuidamos nada, no cuidamos nuestra alimentación, no cuidamos a nuestros mayores, no cuidamos a nuestros hijos, sino todo lo vamos dejando para que lo haga otro, ¿no? Claro. Oye, y es un comprar, ¿no? Claro. Un estar y un comprar. Una cosa, ¿tú crees que existe una correlación, ahora a colación de lo que estás comentando, una correlación entre la gente, por ejemplo, que adquiere el tipo, que cree más en una ecología y en una agricultura ecológica, en fin, que tiene como más ramificaciones a la hora de enfocar la vida en otros aspectos y que no es tan masa, digamos? Quiero decir que es como una rama más pero de otra solidez, de otra mentalización de la vida. Sí, creo que sí, que realmente las personas que hacen agricultura ecológica, en términos generales, siempre habrá excepciones, pero porque también está entrando en la agricultura ecológica el tema comercio y el tema moda, pero creo que en general las personas que hacen agricultura ecológica están más concienciadas de todo, de la vulnerabilidad del planeta, de la necesidad que tenemos de cambiar nuestra forma de vivir para que podamos seguir subsistiendo en este planeta, de que el consumo no es un sistema que sea sostenible ya, es decir, ya no es ni a medio plazo, es que ya no es sostenible, es insostenible, nos lleva a la destrucción. Y bueno, y de camino pues la forma de hacer agricultura que se ha generado para crear mucha comida que se tira por ahí y grandes cadenas y grandes movimientos de alimentos para llevarlos de un lugar a otro, en lugar de generar alimentos en los lugares donde son necesarios en cada lugar. Todo eso, esta gente está fuera de ahí, ¿no? Tiene conciencia sobre eso, está en contra de ese estilo de vida y de manera conjunta pues hacen agricultura ecológica también por todo, bueno, también no por todo eso. Bueno, y yo me imagino que el que se acerca también al producto de la agricultura ecológica también tiene esa conciencia, ¿verdad? Sí, yo creo que también. ¿Qué opinas de estas fotos, por ejemplo, que han aparecido últimamente, viendo cómo se tiraban los calabacines y todo, que ha aparecido en la prensa? A mí me parece una barbaridad. Es decir, cuando tú, por otro lado, puedes tener la foto de un niño que se muere de hambre y no es uno, sino unos cuantos millones, me parece una barbaridad y una inconsciencia por parte, hasta, yo entiendo
a veces la argumentación, puedo llegar a un punto de entender cierta parte cuando a lo mejor lo hace hasta un agricultor, porque dice, es que me bajan tanto los precios que prefiero tirarlo, pero sinceramente, desde otro punto de vista más ético y más humano, me parece que es una barbaridad. Es decir, no podemos tirar comida así. Es decir, es algo el que es muy director de la triste cuando orquesta- hay millones de personas Digo que el muriendo de director de la hambre, or- ¿no? Claro, digo que el director de la orquesta está dirigiendo mal, porque vamos a ver, Muy se mal. puede entender, yo entiendo la parte del agricultor, pero no se puede dar el tirar eso, o sea que, ay, qué pena, otra vez que va. Ahora que va. Juani, qué pena, pero es que hay muchísimo ruido ahora de nuevo. Ahora, Claro, ahora- es porque cuando sopla el viento Cuando no, sopla no el tengo viento. ningún lugar donde ponerme Claro, en donde claro. no haya ningún viento. Claro. Tendría que haber previsto estar en el interior. Bueno, esas son las cosas del directo, ¿qué pasa? O sea, a veces sucede, otras veces no pasa nada. Mira, que lo que estábamos comentando, que es tremendo. Entonces, yo creo que ese director de la orquesta es el que está mal. Vamos a ver, y quien tiene que estar dirigiendo el rollo lo hace mal, porque no se puede tirar de ninguna manera. Ese día, por ejemplo, aparecían problemas de comida, por ejemplo, las raíces, y problemas que se hablaba de falta de comida, ¿vale? Y en otras fotos se estaban tirando los calabacines a 10 kilómetros de allí. Es que no puede ser. No puede ser. No puede ser. Eso no se puede permitir, pero Sí. pero en realidad es verdad que la dirección de la orquesta anda mal, pero también es verdad que nosotros como ciudadanos, cada uno de nosotros en realidad somos cómplices de todo lo que sucede, en la medida en que lo consentimos, porque estamos en un país democrático, podemos votar, pero también podemos elegir en cada minuto mis decisiones de compra. Nos pasamos la vida, si lo piensas con tranquilidad, comprando decenas de cosas, desde que compras el agua y la luz que consumes, que se la compras a una u otra compañía cuando te dan la oportunidad, hasta que compras la comida, compras la ropa, compras. Y en cada acto de compra tú puedes elegir y puedes hacer una acción de protesta y de no admitir determinadas cosas. Puedes no admitir que se trate mal a los animales o que se haga determinado tipo de experimentación cuando te compras la pintura en los labios, y puedes también exigir, ¿no? Y hacer en el gesto de ir a comprar a un mercado en lugar de comprar en una cadena de hipermercados, o cuando vas a comprar o cuando eliges productos ecológicos frente a no ecológicos. Estás apoyando cosas en cada acto que haces, no solo el día que vas a votar a las urnas, sino todos los días de tu vida, Claro, un montón de pequeñas decisiones. Total. Eliges, pero para eso hay que tener una conciencia. Y esa conciencia hay que crearla. Es el Sí, tema. esa conciencia la tenemos que crear, Claro. y para eso, por ejemplo, ustedes, los medios de comunicación, tienen una fuerza brutal, porque, claro, el mensaje que nos llega a la mayoría a través de los medios de comunicaciones no es precisamente un mensaje que apoye No, todo lo ni la contrario. conciencia, ni Yo el creo que es todo consumo lo consciente, contrario. ni... Juani, ¿de efectivamente. cuánto tiempo llevas tú con el tema de la agricultura ecológica? Con la agricultura ecológica, vinculada a la agricultura ecológica, llevo casi toda mi vida realmente. De hecho, en el año 2000 estuve en Inglaterra trabajando en una finca ecológica 2 años, y antes ya era consumidora y colaboradora del primer puesto de agricultura ecológica que hubo en el Mercado de la Laguna, que era un puesto colectivo que llevaba una asociación que en aquel momento existió, que se llamaba Lava. Y luego ya como agricultora, ya más a nivel profesional, con alta en la seguridad social y demás, es desde el año 2018. ¿Y cómo has visto la evolución por ejemplo, de ese primer comienzo de que estabas en ese puesto en la Laguna hasta ahora? ¿Tú crees que hemos ido creciendo en ese aspecto? Porque se ven, por ejemplo, muchísimas tiendas ecológicas. Yo creo que la gente va tomando más conciencia cada día, ¿no? Sí, es verdad. Hay un crecimiento y hay mayor conciencia y hay mayor preocupación por una alimentación más sana, también porque yo creo que cada vez hay muchas veces problemas de salud y salen más noticias acerca de la vinculación de nuestros problemas de salud y nuestros hábitos de vida y de consumo de alimentos. Entonces sí, yo creo que sí que hay cada vez más conciencia, Claro, hay mira, más ¿qué hay que producción hacer? también. ¿Y qué hay que hacer, por ejemplo? Pero claro, también está el factor tiempo. Entonces la gente, por ejemplo, va a los grandes hipermercados, va a comprar, hace la compra en todo y pasa por la parte de la tierra, ¿no? Pero como no tiene tiempo de ir a las otras tiendas ecológicas porque no hay tiempo, pues al final compra allí, etcétera, ¿no?
Yo creo que hay que como crear otro espacio para buscar por lo menos aquellos productos que más ecológicos sean, ¿no? Los más cercanos, los más naturales. De todas maneras, también a veces es una excusa en qué empleamos el tiempo, es decir, cada uno en qué emplea el tiempo. ¿Cuánto tiempo empleamos cada día en abrir el WhatsApp para ver qué mensajes nos mandaron? Es un poco como lo que tú le des prioridad en la vida. Yo, por ejemplo, en ese sentido creo que ahora mismo en Tenerife hay una oferta excelente de mercadillos y con horarios que ya no son exclusivamente de sábado y domingo, es decir, es que hay mercadillos los miércoles por la tarde, los jueves por la tarde, en distintos lugares, en toda la zona sur y en la zona norte estoy segura que también, que la conozco menos. Entonces es un poco a qué dedicas el tiempo y a qué le quieres dar prioridad de nuevo. Al final son tus decisiones las que cambian las cosas. Claro. A lo mejor algo más costoso, pero es a lo que tú le quieras dar valor. Volvemos a lo mismo. Claro, volvemos a lo mismo. Es que si te pones a pensar todo es lo mismo, porque es como cuando te pregunté aquello y tú me decías, oye, al final la gente elige, ¿no? La gente elige lo que cuando hablamos de tener después la conciencia, pero ya es verdad, la gente elige y la gente también dispone de un tiempo y cada uno lo gasta como quiere, ¿no? Y el tema es saber cómo le saco yo más rendimiento a ese tiempo, ¿no? ¿Sabes? Es saber en lo que quiero yo gastarme el tiempo o en qué quiero invertir mi tiempo, para qué y para qué. Es decir, yo a lo mejor quiero invertir mi tiempo en ir a un mercado o ir a un mercadillo de artesanía a comprar mis regalos de Navidad, o porque quiero apoyar algo, porque quiero apoyar a la gente de aquí que produce, porque quiero apoyar a los agricultores de aquí y comer comida que venga de más cerca, que sea más sana, o no, o a lo mejor quiero estar más cómodo y quedarme más rato viendo la televisión y entonces voy al hipermercado, que lo tiene todo en uno. Es una elección personal. Oye, no podemos echar la culpa. Necesitamos spots televisivos con ese texto que acabas de decir. Es que está perfecto. Está perfecto. Y luego que esté la gente repochada en el sofá y un poco cada uno se mira a sí mismo, ¿no? Y dice, coño, ¿qué estoy haciendo yo, no? Sí, claro. Tienes razón. Sí. Yo creo que estas conversaciones nos ha llevado como a una reflexión total es decir, como si nos sentáramos en la mitad del camino y pensar, oye, yo voy por el camino correcto o no, ¿no? ¿Sabes? Claro. Sí. Eso es lo que cada uno tiene que elegir. Son decisiones individuales y de echarle la culpa al otro es cómodo y al final no deja de ser una excusa. Sí, es verdad, porque al fin y al cabo, si todos caminamos, el camino se hace entre todos, ¿no? Se hace caminando, ¿no? Claro. Juani, ¿qué productos tienes tú en tu finca ecológica? Pues ahora mismo lo que tengo sobre todo en este momento son papas, 3 variedades, bastantes papas. Luego tengo, cosas vendo cajas a domicilio, entonces procuro surtirlas de todo lo verde. Colaboro con otros compañeros de la zona para otros productos como tomates o zanahorias o papayas y mangos, papayas y plátanos. Pero luego porque todo lo que son hojas de todo tipo, lechugas pero luego ya espinacas, acelgas, colcalé, apio, todo este tipo de hierbas, pues eso también lo produzco yo. Y ahora ya más hacia el verano, que como mi finca está al aire libre, no tengo condiciones para en invierno producir pimientos o berenjenas o tomates, por supuesto, en ninguna época del año, calabacín tampoco. Entonces esas cosas, pues ahora sí ya empiezo con algunas de ellas que si se dan durante el verano, si empieza a hacer un poco más de calorcito, si se dan al aire libre. Ya. También berenjena, pimiento y eso. Pero por lo demás lo que más tengo es eso, papas, y luego, también tengo batatas y calabaza, y luego lo demás son todo lo que es hojas verdes, todo lo que todo lo que es para la ensalada, colcalé también, o también coliflor, brócoli. Qué bien. Bueno, y después también recoges, digamos, de producción de la zona, porque el amigo Fran de Fasnia, que fue el que me dio tu contacto, dice, yo le llevo a Juani mi producción también, ¿no? Claro, exacto, colaboramos. Tenemos un grupo de colaboración, ponemos los precios fijos durante todo el año y distintas personas de la zona sur, pues del sureste, pues aportan cosas. Entonces, por ejemplo, Frank en Fasnia, pues según la temporada, pues o zanahorias, en ocasiones tiene cebollas, o también ha tenido lechugas, coliflores y brócoli.
un poco producimos según temporada, ¿no? Y luego pues otras personas, Lali, Fulgencio en Arico, pues ellos aportan tomate y a veces pues otras cosas que tienen, coles o nabos, colinabos, etcétera. Luego otras personas aportan, Olga y Aitami pues ponen plátanos y papayas, y así entre todos vamos haciendo una lista bastante completa para que la gente que nos compra pues tenga una lista lo más completa posible, más diversa posible de frutas y verduras. Dentro de que solo comercializamos cosas de aquí, entonces de temporada, no tenemos frutas, manzanas o este tipo de cosas, ¿no? Salvo en la temporada de las manzanas, de septiembre a diciembre o así, que ahí sí hay algo más, ¿no? Pero es de temporada, fruta de temporada. Y papaya sí, porque hay todo el año. Claro, digo, ¿y la gente te llama, le llevas todo eso a domicilio también? ¿Perdón? Digo que si llevas que si la gente llama y le lleva tu producción a domicilios también. Ah, sí. Como hacemos el reparto es eso. Nosotros tenemos unas listas de distribución que se ha ido construyendo poco a poco a través del boca a boca, en contacto entre todos. Y llevamos cajas a domicilio, y ahora, hoy, justamente, que estoy en ello, por eso estoy aquí también al aire libre, empezamos en el mercadillo de España a poner un puesto de agricultura ecológica que no había hasta este momento, tenían otros puestos y no había de agricultura ecológica, y vamos a empezar a probar qué tal nos va en este nuevo lugar. Ah, qué bien, también, qué bien. Del nuevo punto de venta. Pues nada, pues perfecto. Oye, me está pareciendo a mí algo, porque yo creo que si hay una cosa, yo creo que donde más se nota, no sé, habrá en muchas cosas se nota, pero por ejemplo un tomate, el tomate que podemos comprar normal por ahí y el tomate ecológico, es que la diferencia es brutal, pero brutal, es ¿no? brutal. Es por las variedades, sí. También yo creo que es por las variedades y también por la forma de cultivo, ¿no? La intensidad, el cómo se trata el suelo en agricultura ecológica, a diferencia de cómo se trata el suelo en agricultura convencional, y sobre todo porque el tomate que se vende en las cadenas de supermercados normalmente es un tomate que viene de fuera, que son de variedades de larga duración para el transporte y demás, y eso no sabe a nada. Es bonito, es decir, se han seleccionado para que sean rojas, muy bonitas, sean duros, no se ablanden con el transporte, pero no saben a nada. Claro. El sabor no es el último elemento que se ha tenido en cuenta. Sin embargo, claro, el tomate de aquí es más, digamos, débil o más estropeante, sí. ¿Sabes? Sí. Se ablanda si lo compras, pero tiene sabor, sabe a tomate. Pero sabe a tomate. Se ablanda cuando se madura, ¿no? Pero tiene sabor. Tenemos que valorar entonces eso, ¿no? El darle el valor de las cosas. Me encantó haber hablado contigo de ese tema, porque yo creo que le has dado valor a las cosas. Y valor al dinero, y valor a todo eso. Valor a lo que en qué me lo gasto. ¿Y cómo es posible? Vamos a finalizar con lo que decíamos al principio. ¿Cómo es posible que compremos lo que compramos y no nos estamos dando cuenta y no ponemos el grito en el cielo? Y lo más importante, estamos raganeando, coño. Es que no lo entiendo. Pues nada, vamos a ver si individualmente hacemos una pequeña revolución. ¿Qué te parece? Muy bien, exacto. Eso es lo que cada uno es un gesto, es cada gesto que hacemos cada uno de nosotros, por pequeño que sea, significa un cambio, un pequeño cambio. Y cuando vas a la tienda y le dices, y no tiene plátanos, o bueno, plátanos aquí no vendrán de fuera, pero y no tiene, no sé, lo que sea, tomates de aquí, del país, no, pues entonces no compro. Claro. Eso hace que el que está al otro lado. Y si te lo dijéramos también del hipermercado, probablemente también haría un esfuercito porque los tomates no se vinieran todos de otros lugares, sino que se compraran aquí, ¿no? Y realmente algunos lo utilizan porque realmente es un valor que para algunas personas existe, pero todavía son pocas para que realmente haya una verdadera revolución. Claro. Pero si uno va y pide y no hay, pues como se dice ahora, vamos creando tendencia. Entonces, pues bueno, poco a poco se va vamos creando tendencia. Por lo menos hacemos que se lo piense. Claro. Oye, para la gente que quiera adquirir tu producto, ¿dónde lo puede adquirir? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, se tienen que poner, la verdad es que hemos ido creciendo un poco orgánicamente, dentro de lo orgánicamente, porque bueno, nuestra capacidad de trabajo y también de producción pues es
pequeña, está limitada a los que somos y a la superficie de cultivo que tenemos, al agua que tenemos y demás. Con lo cual, lo que ha sido un poco a través del boca a boca. Para ponerse en contacto conmigo, pues sería a través del teléfono, porque no tenemos página de Facebook ni tenemos página de ningún tipo de redes sociales, sino es a través del teléfono contactar. Vas a tener que entrar sí o sí. Sí, voy a tener que entrar sí o sí. Sí. No hay Va a otra, ser el no hay siguiente otra. paso porque no queda otra. Sí, no hay otra. Y a través del teléfono luego ya pues sí enviamos Además, un formulario que tiene que completar. Digo que con el nombre que tienen de Mírame Lindo, ¿quién no entra? Es verdad. Claro. Vamos, que me parece precioso. Bueno, pues nada, pues si quieres dar tu teléfono, si no, pues... Sí, mi teléfono, vale. si quieren, es el 670, sí, porque es un teléfono realmente de trabajo. Vale. 670 84 20 35. Sé que no es muy práctico este sistema y seguramente pues eso, debemos entrar en las redes, pero por el momento lo hemos hecho hasta ahora sí. Bueno, pues hasta ahora ha funcionado, pero de todas maneras el futuro seguro que va por el otro lado. Bueno, vamos a repetirlo de nuevo. Todo este producto de Mírame Lindo, 670 84 20 35, Juani, ¿no? Sí. Pues nada, Juani, gracias por tu aportación. La verdad es que nos deja y me deja pensativo, pensando y reflexionando. Yo creo que eso es lo importante. Muy bien. Venga, gracias. Me alegro. Sí. Chao. Hasta luego. Gracias. Adiós. Chao. Muchas gracias. Chao. Bueno, pues nos vamos de nuevo. Vamos a refrescarnos con un poco de música, con Celtas Cortos.
Bueno, pues seguimos adelante con el tercer tema del rompeolas. En este caso no vamos a hablar de salud. Hemos estado hablando de salud, estábamos hablando hace un momentito con Juan del tema de la agricultura ecológica y todo el tema ecológico de la salud, ¿verdad? Y ahora vamos a seguir hablando de salud también, salud mental. Vamos a hablar con Ana Concepción, que es la directora gerente de ATESAL. Y últimamente, bueno, la salud mental siempre, pero de hace un par de semanas para acá, ha salido bastante en los medios y yo creo que es interesante comentar el tema y conversar un poco acerca de ello. Ana, buenos días. Hola, buenos días. Buenos y a días. todos los oyentes, muy buen día del trabajador. Ajá, ay, pues mira tú, gracias por lo del Día del Trabajador, porque he comenzado el programa y no recordaba que hoy era el Día del Trabajador y Trabajadora. Claro. Exacto. Pues feliz día a todos, claro, tienes toda la razón. Bueno, salud mental. Oye, una cosa, ¿qué significa ATESAL? ATESAL, salud mental, es una asociación que se creó en 1983, ya ha llovido, y es una asociación que se creó para la defensa de las personas que tenían un problema de salud mental y que en esa época y desde entonces estamos luchando para que tengan los mismos derechos que tiene cualquier otra persona con otro problema de otro tipo físico, que al que se le atiende y al que se le da toda la infraestructura posible dentro del Servicio Canario de Salud. Nosotros defendemos la promoción de los derechos de las personas, como ya te he dicho, con problemas de salud mental, específicamente aquellas personas con trastornos mentales graves. En estos últimos, por desgracia, en estos últimos días y semanas, no se ha tratado de la manera correcta, ni en los medios de comunicación, tampoco por las personas. Estamos hablando precisamente precisamente por eso, pero bueno, antes de entrar en el tema en sí, yo quiero que me hagas una evolución, porque siempre me gusta, antes hablando con la compañera de Agricultura Ecológica, le decía que cuánto tiempo llevaba ella y cómo había visto esa evolución, ¿no? Desde ese año 1980 y tanto que comentaba hasta ahora, desde el inicio, yo me imagino que hay un cambio profundo y brutal en el mundo de la salud mental, ¿o no? A ver, ha habido un cambio, ha habido verdaderamente más concienciación de que los problemas de salud mental son problemas que se pueden solucionar con una terapia y por supuesto con una atención médica, pero con las dos cosas a la vez. Una sin la otra se queda coja hasta el punto de que las personas se cronifican en el tiempo y no mejoran. Pero y en ese año, por ejemplo, digo que en ese año al principio tenía que ser tremendo. ¿Cómo se trabajaba en ese momento? ¿Cuál era la realidad? Exacto. Las familias en esos tiempos no sabían dónde acudir, no estaba contemplado dentro de los servicios de salud mental, solamente era, pues bueno, date cuenta que en Canarias se cerraron los manicomios. Por eso. En 1986, cuando en el resto de Europa se cerraron casi 8 años antes. Entonces, en estos centros, no sé si tú recordarás, incluso en el hospital, cuando subías por la autopista, pues había una planta de luz que estaba tapiada. En esos centros se metía, era un cajón desastre donde se metía todo el mundo, tanto si tenía problemas de salud mental como si había tenido otro tipo de problemas, pues bueno, para de alguna manera confinarlos fuera de la sociedad. Esto se erradicó en 1986 y a partir de ahí las familias empezamos a luchar para que tuvieran unos sitios donde poder llevar a estas personas, donde tuvieran psiquiatras de cabecera que los ayudaran, donde tuvieran psicólogos que los ayudaran y donde podríamos tener la reinserción social primero y laboral después de este tipo de personas, porque quiero insistir mucho a lo largo de esta entrevista que las personas con problemas de salud mental no son
peligrosas. Cuando no entendemos o cuando no sabemos qué es lo que ha pasado, o ya inmediatamente en los medios de comunicación ponen, bueno, este tenía problemas de salud mental. No, él no tenía problemas de salud mental, porque no es esa la manera de tratar a la patología que pueda tener cada uno de nosotros en cualquier momento. Quiero que quede claro también eso, es decir, todos podemos tener un problema de salud mental a lo largo de nuestra vida y con esta situación de este último año todavía se han incrementado muchísimo más. Por lo tanto, tiene los mismos derechos a ser tratados igual. Es decir, imagínate que en la noticia esta de la que todo se ha hecho eco, todo el mundo se ha hecho eco, hubiéramos dicho que tenía problemas de diabetes, problemas de úlceras de estómago, problemas de neumonía. A ver, no creo que lo hubiéramos dicho así. O sea, no nos sale, pues tampoco nos tiene que salir que las personas que hacen cosas que no se deberían de hacer, y por supuesto que lo rechazamos, son personas con problemas de salud mental. Es un cajón desastre. Claro. Al que acude la información y muchísimas veces, por desgracia, también las personas a pie. Ana, vamos a centrarnos. Dices tú, 1986, desaparecen los manicomios. Entonces comienza otra estructura de trabajo, de familias con el entorno, con el entorno, ¿no? Pero la sociedad, digamos que, yo te pregunto, no asiste quizá tanto a ese cambio, con lo cual el tiempo pasa y se va mejorando todo eso, pero quizá sigue sin reflejarse a lo mejor tanto en la sociedad. Por lo tanto, porque si la sociedad estuviese más preparada, no llegábamos a escuchar lo que estamos escuchando, por ejemplo, últimamente, porque ya la gente sabría un poco, habría mucho más roce y sabríamos exactamente qué ocurre con la enfermedad mental, con la salud mental, ¿no? Sí, el problema es que, bueno, nosotros hemos pasado varias etapas dentro de la Asociación de Familiares de Salud Mental Artesán, y primero fue una situación reivindicativa total, de poder salir a la calle, de ir a las administraciones correspondientes. Luego pasamos una época de crecer en el sentido de crear recursos para que todas las personas con problemas de salud mental, o por lo menos todas las personas que llegan y se diagnostican, pudieran tener acceso a programas que les pudiera, tanto programas psicológicos, programas de familia, programas de empoderamiento, sitios donde poder vivir, pisos tutelados, residencias, pero donde se trataran con los mismos derechos que tiene cualquier otra persona con cualquier otra enfermedad, con cualquier otro problema. Entonces, pasamos luego a la época esa de crecer y de intentar que las administraciones públicas tomaran conciencia que tenían que tener también fichas financieras para estas personas, y poco a poco lo fuimos consiguiendo. Es decir, como todo el mundo sabe, la salud pública en España no funciona mal, pero tenemos mucho camino que recorrer en el caso de la salud mental. En concreto, tenemos mucho todavía camino que recorrer. Y es verdad que, hemos concienciado, pero todavía está la estigmatización de esta enfermedad, porque normalmente le damos la espalda muchas veces por miedo y por desinformación. Ten en cuenta que son prejuicios y estereotipos que fomentan esa discriminación, ese odio hacia el colectivo que es maltratado y vulnerable en muchísimas ocasiones, por no decir en casi todas. Estas informaciones muchas veces provocan el que retrocedamos en el camino que hemos avanzado las asociaciones con problemas, que atendemos a las personas con problemas de salud mental. Y eso no es lo que queremos, eso no es lo que queremos transmitir. Una cosa, Ana, ¿qué sentiste tú el día que, supongo que como yo,
te enteraste, todo empezó, a mí realmente empezaba a llamarme la atención cuando un día, pues no hace tanto tampoco, el diputado Íñigo Errejón hablaba en el Parlamento justamente de salud mental, ¿no? Y al hablar de salud mental, que creo que era relacionando el tema con la pandemia y demás, cómo se había quedado la gente y no sé qué, comienzan a haber risas y vamos, la gente poco menos que lo de salud mental se reían del tema de la salud mental. Yo me he quedado alucinado como digo, pero ¿cómo es posible que tenga este tratamiento? Luego, a partir de ahí, ha empezado como una esto de dominó, ¿no? Efecto dominó. Al llegar ahora a tratar el tema de la esquizofrenia como se está tratando desde medios y desde los políticos, ¿no? Y yo lo primero que pensé fue, digo, tanto tiempo trabajando en la integración, tanto tiempo trabajando en la inclusión, tanta terapia, y en 10 minutos una persona de esta se carga toda la historia. A ver, yo sentí impotencia, es la primera palabra que se me ocurre. Y luego, pues bueno, el desconocimiento muchas veces produce que las personas no entren incluso en un círculo donde el mensaje político se transforme en mensaje con poco conocimiento, con poca empatía y sobre todo con poca preparación para hablar de este tipo de temas. La creencia, hay una creencia generalizada de que los problemas de salud mental están íntimamente relacionados con la violencia, y eso no tiene ninguna base científica. De hecho, te digo que ocurre en más ocasiones que estos colectivos sean víctimas de agresiones, malos tratos y abusos por gente que llamamos en teoría normal, y son más personas vulnerables. Date cuenta que solo 3 y un 5% de los actos violentos que ocurren en la comunidad son atribuidos a problemas de salud mental. Es decir, no se puede generalizar, no se puede demonizar a una enfermedad como no demonizamos a las enfermedades físicas. Es decir, la gente trata a veces de minimizar el impacto cuando tú dices algo. Por ejemplo, yo te hablé antes de los manicomios. Es verdad, era el hospital psiquiátrico, o sea, era la planta de psiquiatría, pero en realidad la gente lo sigue llamando actualmente manicomio. Es decir, hay una unidad de estancia media, que es cuando la gente, bueno, pues puede tener un brote psicótico y luego, pues no pasa un tiempo antes de llegar a nosotros, antes de llegar a los recursos ya de reinserción, que lo pasan en un lugar que se llama Febles Campo, que es el de estancia media durante un tiempo, depende de la reacción de la persona. Bueno, pues todavía la gente sigue diciendo, sí, es ahí donde está el manicomio. Es decir, tenemos que erradicar la palabra que verdaderamente estigmatiza a las personas que sufren esa enfermedad. Ahora más que nunca, nosotros tenemos un programa de familias y un programa de atención en institutos y en colegios para dejar de que la gente vea esto como un problema solo y exclusivo de las personas que lo padecen, solo y exclusivo de las personas que están en su entorno, de sus familiares. Esto es un problema que lo padecemos todos, pero no es un problema de violencia, ni muchísimo menos. Es decir, yo no quiero reproducir, pues bueno, todos esos titulares que hemos escuchado durante esta semana, pero creo que es una irresponsabilidad con mayúsculas de algunos medios de comunicación y, por supuesto, desde Atención Salud Mental, y estoy segura que desde todas las entidades que están en el resto de las islas, rechazamos
y ratificamos el tratamiento, que se modifique el tratamiento mediático que se hace a las personas con problemas de salud mental, y porque las consecuencias después duran en el tiempo. Es difícil después de volver. O sea, Total. el camino que hemos recorrido, volvemos para atrás. Total. Me has puesto los pelos de punta, de verdad. Me parece que, Dios mío, que a veces tenemos un micro o cualquier cosa adelante, y a veces, no siempre, pero a veces se puede hacer tanto. O sea, yo creo en el fondo es un poco lo que tú comentabas, ¿no? De no ser consciente quizás hasta dónde puede llegar la cosa, o de hablar sin saber realmente de lo que estás hablando, ¿no? Y de lo que puedes desembocar todo lo que estás contando, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mí sí me pareció tremendo, y sé que todo ese trabajo se podía venir muchas cosas abajo, precisamente por eso, porque luego llega también la información a una población que tampoco está preparada para eso, porque yo creo que también falta visualizar, tocar, ver cómo funciona. Por ejemplo, a mí me encantaría que nos contaras cómo por ejemplo, has contado el tema del manicomio, cómo se ha ido, cómo funcionan después, pero por ejemplo que nos comentes cómo está la gente, van a pisos tutelados, cómo visualizan la cosa, cómo normalizan la vida. Nosotros hemos caminado ya en estos momentos, tenemos un plan estratégico de salud mental que nos ha allanado de alguna manera el camino. Siempre estamos pidiendo que los profesionales de los medios de comunicación nos ayuden con el tratamiento informativo de la salud mental. No sé, y me consta que y además trabajan con nosotros en Unión para que esa responsabilidad de saber cómo tratar a las personas que tienen cualquier problema de salud mental se pueda tratar. Seguimos también, pueden informarse con las recomendaciones que tenemos en la guía de estilo sobre salud mental para medios de comunicación. Es decir, cuando uno trata, los medios de comunicación, ustedes cuando tienen una información la tienen que redactar, y se tiene sobre todo que contrastar, y se tiene que ir a los medios que verdaderamente tratan esa noticia con veracidad y con propiedad. Entonces se puede entrar en esta guía y se puede saber qué es la salud mental. Se puede elaborar un grupo de comunicación de hecho nosotros lo tenemos en la Salud Mental España, en la Confederación de todas las asociaciones de España, a la que pertenece también Atersan y todas las asociaciones de la comunidad autónoma. Y yo diría, a ver, ¿cómo informar? Si tú me preguntas, ¿cómo informar de manera adecuada? Pues nosotros tendríamos, porque también lo hacemos desde la entidad, cuando nosotros hablamos, habría 3 puntos. No vincular de forma automática la violencia con los problemas de salud mental. Esto es, como te dije antes, un estereotipo que más que da... ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Colectivo, exactamente. Hay que entender y reflejar cuando se da la noticia que las personas sanas o enfermas son ante todo personas. Somos ante todo personas. Y que todo individuo pues tiene múltiples facetas, laboral, personal, familiar, de relación con la sociedad, etcétera. Evitar también etiquetar a las personas con sustantivos, es decir, sustantivando su condición, un esquizofrénico, un depresivo, una anoréxica. O sea, esas cosas, el hecho de emplear este lenguaje contribuye a que se propague el estigma y que se reduce a la persona a una única característica. Es decir, una persona con problemas de salud mental trabaja, porque tenemos gente trabajando, gracias a Dios, trabaja, se casa, tiene hijos y se relaciona en la sociedad. Por lo tanto, no podemos ponerle una etiqueta como si pusiéramos es maestro de infantil o es psiquiatra o es médico de familia o es psiquiatra
o es psicólogo clínico o es psiquiatra. No, tenemos que tratarlos como personas, porque lo son, porque sigo diciendo que no son personas violentas, no se le puede tratar como personas violentas, y toda la maldad que hay en la sociedad no son personas con problemas de salud mental. Hay maldad dentro de las personas que muchas veces, como decimos en psicología, hay una parte oscura. Todos tenemos una parte oscura, no las personas con problemas de salud mental. Entonces, pero hablas desde la psicología, por ejemplo, hablas desde la psicología y todos sabemos, o sea, cuando nos referimos a la salud mental, ir al psicólogo, ir a tal, ya es, bueno, afortunadamente ahora ya lo vemos como más normal, ¿no? Pero hasta hace poco no veíamos una enfermedad física de la misma manera que una mental. Exactamente. Entonces, hemos creado una serie de herramientas. Tengo que decir también que con la ayuda de la administración, en el caso de Tenerife, tenemos un camino, un pasito más adelante que en el resto de las islas. Tengo que decirlo también, porque bueno, pues en el pasado y en el presente, de alguna manera, hemos intentado que la administración, en este caso, el Cabildo, que es de quien dependemos todo lo que tenemos nosotros, porque somos sociosanitarios, pues de alguna manera nos ha escuchado, no de ahora, sino desde hace muchísimos años, y hemos ido avanzando, a veces en épocas a trancas y barrancas, en otras épocas un poquito más ligeros, pero en estos momentos estamos más cerca de poder tener esa inserción sociolaboral. Nosotros tenemos, e incluso vamos camino de centros especiales de empleo. Son personas que cuando ya conseguimos con la terapia que las personas sepan y se vuelvan a querer, porque al estar estigmatizados, pues la verdad es que muchas veces incluso pierden su autoestima. Entonces, cuando ya estas personas van, es verdad, con su pastillita en el bolsillo, pero igual que voy yo con mi pastillita de la hipertensión, Claro, con mi pastillita del colesterol, es decir... Yo creo que eso hay que dejarlo bien claro. Es decir, que todos, yo creo que, a ver, llevamos algo, todos llevamos algo. El que no Todo. lleva la atención lleva la diabetes, cuando no lleva la pastilla de lo que sea, ¿no? Y esto es exactamente igual, y lleva una vida normalizada totalmente. Completamente, o sea, vamos, yo lo vivo día a día. También quiero decir desde aquí, incluso mandar un mensaje a las familias, que no sientan ningún tipo de reparo ni de vergüenza para venir a pedir ayuda a las entidades que nos dedicamos en este caso a enfermedades mentales graves, como es la psicosis y el trastorno bipolar. Que pidan ayuda lo antes posible, porque cuanto antes se trate a la persona, antes la persona vuelve otra vez a la vida diaria, que es lo que intentamos y hacemos cada día desde las entidades de salud mental. Claro. Y yo me imagino... pidan ayuda, simplemente entra en una red, Facebook, Instagram, o simplemente pones Atensan en Google y te sale pues todo lo que tenemos a disposición, tanto en el sur, que es nuestra donde tenemos un montón de recursos, pisos tutelados, residencias, centros de talleres, centros ¿Y de cómo día. funciona las islas menores? En las islas A menores. ver, las islas menores ahora, nosotros pertenecemos a la Confederación de Salud Mental España, y dentro de esa confederación estamos las federaciones, que en este caso la Federación de Canarias, que estamos, solamente nos falta tener centros en La Gomera y en El Hierro, y estamos en ello, estamos intentando que en esos sitios también tengan infraestructura suficiente para que las personas no tengan que trasladarse a Tenerife en el caso de La Gomera y en El Hierro. Entonces, estamos en La Palma, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, y nos faltan esas dos islas.
tenemos que crear también ahí para que la gente no la traslademos de su hábitat normal para atenderlas aquí. En La Palma, nosotros, las entidades que trabajamos en Tenerife, pues como somos las entidades que somos, de alguna manera, la infraestructura la tenemos mucho mayor, también te digo porque hemos sido muy tranquilos a la hora de trabajar con las administraciones públicas y ellos, pues bueno, también nos han brindado una mano. Y también tengo que nombrar al equipo asertivo comunitario, que es el equipo terapéutico que nos ayuda, que es el Servicio Canario de Salud. Es decir, nosotros no trabajamos solos, trabajamos en grupo para el bienestar de estas personas y sus familias. Estamos intentando que se desarrollen infraestructuras en estas islas, especialmente también en La Palma, de donde tenemos también a muchos usuarios en Tenerife, para que no tengan que desplazarse, Claro. para que puedan ver y estar con sus familias, aunque estén usando uno de nuestros recursos. Es muy importante que la persona pueda tener esa infraestructura cerca de casa, para no tenerlos que como aislar, entre comillas, Claro, porque claro, todos nuestros recursos, claro. digo, son de puertas abiertas. Nuestros recursos no son recursos cerrados, son de puertas abiertas, donde empezamos la rehabilitación de estas personas y donde más del 80%, cuando llegan con una detención precoz, que también estamos intentando que se haga, pueden reinsertarse en la sociedad de nuevo, con las dificultades laborales que tiene todo el mundo, no las personas con problemas mentales, sino todo el mundo, pero se vuelven a la sociedad y vuelven a ser autónomos. Muy bien, con lo cual se llega a esa normalización de la vida. Gracias, Ana, se nos fue el tiempo. Espero que esa sensibilización y esa concienciación también se haga pues desde casa, de la familia, el colegio, institutos, en fin. Otro día te llamo y seguimos hablando del tema, si te parece, ¿vale? Cuando quieran, nos ofrecemos, porque yo creo que la gente, necesitamos medios como los de ustedes, que difundan la concienciación y dejemos de estigmatizar una enfermedad Total. que, por desgracia, en estos momentos va avanzando a pasos agigantados, pues, por la consecuencia de todo esto que hemos vivido con este año tan atípico y tan duro. Pues muy bien, cuenta con nosotros para todo lo que ustedes quieran, que aquí estamos para echarles una mano, ¿vale? Bueno, pues gracias, Ana, y hasta otra. Muchísimas gracias y un buen día, que pasen un muy buen día todos y todas. Gracias igualmente, chao. Bueno, qué interesante, ¿verdad? Oye, yo creo que el programa de hoy ha sido como mucha reflexión. Suele ser normal, digamos, en el Rompeolas reflexionar y pensar bastante, ¿no? Pero hoy hemos hablado y hemos seguido reflexionando, ¿verdad? Acerca de la cultura, acerca de la ecología, acerca de la salud mental. Y yo creo que, oye, que no sé, creo que estamos haciendo las cosas bien, creo que estamos sembrando bien. Vamos a escuchar un poquito de música de nuevo que nos tiene ahí José Luis preparado, el tema de Celtas Cortos.
Muy bien, pues entramos en el cuarto tema de la mañana, entre contenido y música, hoy que teníamos a Celtas Cortos, y vamos a hablar de un tema que yo les comentaba al principio del programa, porque esta semana lo leía en la prensa y me parecía súper interesante hablar de un tema, de una auténtica lucha, yo no sé ni cómo se logró, pero se ha ido logrando, está logrando, digamos, los primeros pasos ya. Y hablo del Hospital Público del Sur de Tenerife. Un grupo de gente, muy poca, creo yo, ahora le preguntaré a nuestro invitado, comenzó con esa ilusión y bueno, después a trancas y barrancas y de mil historias, yo no sé ni por cuántas han pasado, que ahora nos lo contará, al fin y al cabo están dando esos primeros resultados. Emilio Lentini es una de esas personas que lucharon. Yo recuerdo, por ejemplo, ver que se paraba al hospital y aparecían las fotos de 4 o 5 personas, él siempre luchando, y una de esas 4 personas o 5 que siempre aparecían en la foto era Emilio Lentini. Vamos a darle el saludo y los buenos días y el feliz Día del Trabajador. Buenos días, Emilio. Buenos días, José Luis, y buenos días a los trabajadores, aunque yo estoy jubilado, pero bueno, fui trabajador también. Vale. Yo soy Javier. O sea, es mi compañero. Javier. Sí. Mira, perdona, Javier. No pasa nada. Emilio, yo en el programa, ahora voy a aprovechar porque en el cartel del programa habíamos puesto ex enfermero, ¿no? Y reconozco el fallo, y una amiga me dijo, está mal porque uno siempre es, digamos, su profesión hasta el final, ¿no? Y es verdad, como había estado hablando contigo de que ya estabas jubilado y tal, digo, pero sí es verdad, uno debe ser enfermero siempre, o luego podrás tener la opción, estarás jubilado o no, o lo que fuera, ¿no? Sí. Claro. Sí. Bueno, Emilio, cuéntanos cómo es posible que... Primero cuéntame cómo empezó todo. Bien, te digo que en 1995, final de ese año, teníamos una asociación vecinal aquí entre Playa de las Américas y Los Cristianos, se llamaba Asociación de Participación Ciudadana, y el periódico El Día, en esa época, en la última página, y me parece que era los domingos, los sábados, sacaba algún comentario de las asociaciones. Y entonces me preguntan en el comentario que qué infraestructura se necesitaría para el sur de Tenerife. Y entonces le comento que bueno, que una de las infraestructuras, y viendo la creciente población que se iba a realizar y que está realizada hoy en el sur de Tenerife, pues sería un hospital público en el sur. A raíz de ahí, las asociaciones del sur de Tenerife nos empiezan a llamar, nos empiezan a comunicar. Pues una de las principales era la Guía Isora, y desde ahí en Guía Isora hicimos una reunión, y en esa reunión salió como una comisión gestora, y de esa reunión nos trasladamos a los 2 meses por ahí aproximadamente al Centro Cultural de los Cristianos, y en el Centro Cultural de los Cristianos ya se formó lo que era la plataforma. A partir de ahí empezamos a luchar, viendo que conversaciones con el Parlamento de Canarias, con el Gobierno de Canarias, con el Cabildo, con todas, y vimos que no era posible el índice político que estaba en ese momento. Entonces lo mejor era crear una iniciativa popular, elevarla al Parlamento. Eso fue en el año aproximadamente 2000. La llevamos en 3 meses, nos dieron 3 meses para recoger teníamos que recoger más de 30.000 firmas, y recogimos 35.000 o algo así. Y perdona que te interrumpa, Emilio. ¿Y de dónde sacan ustedes la fuerza? ¿De dónde sacan ustedes la fuerza cuando justamente un par de años antes de eso, estamos hablando del año 97,
Ya aparecen titulares en el periódico de Román Rodríguez, por ejemplo, que dice que no se justifica la construcción de un hospital en el sur, o del consejero de Sanidad de aquella época, que era Julio Bonis, diciendo que la probabilidad de construir un hospital comarcal en el sur era cero. Es cero, sí. Bueno, en 1997, siendo director del Servicio Canario de Salud, director general, don Román Rodríguez se traslada a la Arona, a la Jayeta especialmente, y allí comenta y que bueno, que el sur no necesitaba hospital porque ya tenía un hospital concertado. Bueno, nosotros seguimos batallando, seguimos con esa batalla y no nos quedamos quietos. Claro, a través de que teníamos más apoyo desde todos los ayuntamientos, porque en ese momento eran todos los ayuntamientos, ninguno, aunque fueran de distinto color, ¿entiendes? Pero teníamos todo el apoyo, y ahí empezamos lo que era la iniciativa popular, y esa iniciativa popular la debatimos en el Parlamento, se aprobó, pero se aprobó con enmiendas, porque nosotros decíamos que era queríamos un hospital comarcal de segundo nivel. Y las enmiendas eran del partido, todavía lo sabemos, Partido Socialista, Partido Popular y de Coalición Canaria, que eran la mayoría, y las enmiendas eran un centro sociosanitario. Bueno, nosotros a través de ahí, de ese tema, dijimos, bueno, por lo menos que empiecen a construir algo y vamos a ver hasta dónde llegamos, ¿no? A partir de ahí se empiezan las negociaciones con el tema de dónde se ubica, y bueno, el Ayuntamiento de Arona y también el Plan Parcial del Mojón, pues cede una parcela en el Mojón donde está ahora construido. A partir de ahí también pues empezamos a ver los presupuestos, y bueno, pero no estábamos de acuerdo con el sociosanitario. Pero bien, el sociosanitario son personas que necesitan estar hospitalizadas también, y creemos que también necesitan tener un centro hospitalario, que seguiremos reivindicando. A partir de ahí empezamos a luchar, a decir, bueno, el Parlamento y los políticos en ese momento no daban opción a una construcción de un hospital comarcal de segundo nivel, y hicimos una manifestación en Playa Las Américas, y a partir de ahí pues empezaron ya a ver que esto era algo que había lucha, ¿no? En el 2000, aproximadamente en el 2007-2008, ¿me entiendes? Se empieza a construir el sociosanitario, pero se paralizan las obras por el tema de, no me acuerdo que era por revisión del plan, revisión del proyecto, no sé por qué, y la obra se paraliza. Al final, al paralizarse esa obra, el gobierno que estaba en ese momento, pues se realiza una reforma de lo que se necesitaba, ya porque en esa ya época había una población de más de 200.000 personas, y veían que el sur iba a crecer. Nosotros además con las estadísticas decíamos que al 2015 el sur iba a tener más de 280.000 usuarios, sin contar la población turística. Efectivamente lo tiene hoy en día. A través de ahí empezamos también a intentar que la ley 4/2000 se derogara, que era el centro sociosanitario, pero no hay posibilidad. Lo que sí hay posibilidad,
a partir de 2015, de 2015 hasta la actual, es donde se observa un interés, vamos a decir, político, porque tanto el gobierno de Canarias, el Cabildo, conjuntamente, y ya se empieza a ver. Bueno, realmente se compromete ese gobierno de 2015, donde es Fernando Clavijo, y Fernando Clavijo da instrucciones delante de nosotros a varios representantes del gobierno de Canarias, porque tenían que llevar a los consejos, a los consejos, pues si no salían el presupuesto, no salía. Y ahí observamos de que se dio un golpe de efecto en la mesa, ¿no? Sí. Bien, a través del Cabildo también, y bien, ahí ya conjuntamente se ve que hay una planificación, de que los quirófanos están planificados, las plantas, los paritorios están planificados. Bien, se saca la obra a concurso, y la obra se paraliza otra vez. Bueno, se paraliza porque parece ser que en vez de hacerlo en un tiempo, no tenían más tiempo la contrata, y bien, se paraliza. Pero a la paralización, pues nosotros nos manifestamos otra vez de que esto no era posible, de que era un engaño. Bueno, también ahí empezaron y nos comentan ese gobierno, tanto del Cabildo como del gobierno autónomo, de que el hospital iba a salir hacia adelante, que no nos preocupáramos, que bueno, que sabíamos que estábamos en la lucha. Bien, todo eso pasa, pero sigue la obra paralizada, no se ve que se vaya a realizar la obra total. Bien, entra algo en el 2019, entra el nuevo gobierno. Bien, el nuevo gobierno que bueno, por lo menos teníamos las esperanzas de que había una persona del sur, Teresa Cruz, ¿entiendes? Y bueno, pues por lo menos, y ella nos había comentado que iba a luchar hasta el final por el hospital. Sorpresa de que la cesan, pero tanto perdón, tanto el Cabildo como el gobierno autónomo, en la reunión que se realizó en el Mojón, se comprometen a que ese hospital pues sea no solo ya de segundo nivel, sino una referencia de área metropolitana, ¿entiendes? De que sea referencia también con no solo con los municipios del sur, sino con La Gomera, El Hierro y La Palma, ¿no? Y ahí estamos, porque ese proyecto parece ser que, pues bueno, hay un módulo que puede llevar 300 camas, 298 camas de hospitalización. También hay en ese proyecto que nos habían presentado, eran con largo plazo 18 quirófanos, ¿entiendes? Y todas las especialidades, y un tema muy importante que tendremos que luchar con el tema independiente del centro del Hospital de la Candelaria, ¿no? O sea, es un centro independiente, y de tal manera que tiene ese contacto también, digamos, o abarca también las islas menores, ¿no? En la parte de claro, porque ese es
ese es el, vamos a decir, la parte que se quiere de que las islas menores, pues si te tienen que tener una hospitalización o ingresar o intervenir por alguna cosa, pues esté más cerca de lo que es el área metropolitana Santa Cruz, ¿no? Claro. Entonces, la idea es que también de que ahora mismo el centro hospitalario, el Hospital del Sur, pertenece al área metropolitana del Hospital de la Candelaria, que los recursos humanos que se contratan están en el área, la mayormente especialistas y todo eso están en el área metropolitana de Santa Cruz, y lo que queremos es que todo este hospital sea independiente, ¿no? Con la Consejería de Sanidad, ¿entiendes? Pero que la gerencia, los recursos humanos y todo sean del Hospital del Sur. No es que diga, bueno, tenemos que mandar... Que sea una entidad independiente, digamos, ¿no? Que sea un hospital independiente. Claro. El Servicio Canario de Salud y la Consejería de Sanidad esté independiente para gestionarlo. Emilio, una cosa que se nos va el tiempo y no me da tiempo. Sí, una cosa, ¿cómo ha ido esa relación? Digamos, porque claro, yo me imagino que ahí también hay un conflicto de intereses, o ha habido un conflicto de intereses entre la privada y la pública. ¿Cómo se ha llevado a cabo eso? Si me lo puedes resumir un poco, porque ya se nos fue casi que el tiempo hasta llegar a este punto ahora. Hombre, ese punto, vamos a ver. Yo comprendo, vamos a ver, la sanidad privada y concertada, ¿entiendes? Bueno, nosotros, por una parte, también tenemos que estar no satisfechos, pero bueno, teníamos algo para sanitario hospitalario, pero no estábamos conformes con eso. No puede estar prevaleciendo la sanidad privada antes que lo público. Claro. ¿Entiendes? Primero está lo público y después lo privado. Que lo privado puede ser que cada entidad pueda ejercer. Pero claro, que nosotros sabíamos que los conciertos que tenía la privada, pues no iba a paralizar un poco el tema de lo que era un hospital público con quirófanos, intervenciones quirúrgicas, ginecología, planta de hospitalización, pero bueno, eso nosotros luchamos, seguimos luchando y seguiremos luchando. Vale, muy bien. Oye, Emilio, se me fue el tiempo. Si te parece, otro día seguimos hablando un poquito del asunto. Oye, ¿te parece? Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Gracias, venga, Javier. Gracias. Hasta luego. Adiós, Emilio. Chao. Buenos días. Buenos días. Bueno, ese toquito, ¿verdad? Se nos ha quedado un poco para hablar un poquito más del hospital, pero otro día lo llamamos y hablamos más en profundidad. Bueno, como siempre, saludos del equipo del Rompeolas, de María Rodríguez, de Asisa Portugal, de Javi Rodríguez, de John Valencia, de José Luis Fernández y de J.R. Díaz, que les habló. Y ese saludo, gracias a las emisoras hermanas. Gracias por llevar el Rompeolas también a otras islas, a La Palma a través de Radio Luz, en La Gomera a través de Onda Tacoror, en Gran Canaria a través de Radio Diámetro en Fuerteventura, con los compañeros de Sur FM, para Lanzarote y La Graciosa, Radio Insular de Lanzarote, y aquí en la isla de Tenerife, la Onda Norte, la banda norte de la isla, Radio Los Majuelos, Onda Colectiva Canaria, Radio Tropin y la RTT. ¿Qué les digo? Que nos esperan unos días, nos separan unos días, volvemos el próximo sábado con un nuevo Rompeolas, porque en este programa, en estas 2 horas, en nuestro programa, como siempre les digo, aún se huele el sol. Saludos, chao.